ecuación de arriba la hemos definido como 2m e h barra cuadrada. Esta es la ecuación que nosotros tenemos. Entonces recuerden que al resolver la ecuación de Schrödinger, lo que estamos haciendo es resolver una ecuación de valores propios, ¿no es cierto? Y al resolver esa ecuación de valores propios, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener funciones propias asociadas a un valor propio de energía. ¿De acuerdo? Eso va a ser el resultado que nosotros habíamos mencionado, y no solo eso, sino que en realidad estas funciones sí forman un conjunto completo de funciones del cuadrado integral, es decir, una base ¿sí? del espacio vectorial de esas funciones. Entonces, la solución, como ven aquí, estas son las soluciones muy particulares que se tienen en estos ejemplos básicos de mecánica cuántica. Usted dice, esta ecuación diferencial tiene una solución armónica, es decir, la solución en definitiva va a estar dado por una onda plana viajando en dirección positiva, por ejemplo, de las X, y una viajando en dirección negativa de las X. Una solución primera. ¿De acuerdo? Sí. Muchas veces, ¿sí? Bueno, eso ya depende del problema, en cierto sentido, de cómo está representando el problema. Pero, por ejemplo, cuando usted tiene la partícula confinada en un volumen, muchas veces en vez de coger la solución, esta solución que acabamos de escoger, podríamos escoger una solución real, es decir, recuerde que estos exponenciales son simplemente superposiciones de senos y cosenos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, le podría poner, solo para distinguirle, le podría poner a' b'. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces, esta solución es igualmente buena que esta otra solución que yo podría escoger. ¿Sí? Las dos soluciones son iguales. No hay ninguna diferencia. Usted puede trabajar con las dos para tener, en definitiva, el mismo resultado. Sí. Entonces, como les digo, más que todo por facilidad, uno siempre tiende a escoger, por ejemplo, esta función, ¿sí? Que aunque estas funciones seno y coseno son reales, el A y el B pueden ser complejos, ¿sí? No hay problema. Podemos escoger esta, por ejemplo. Y una vez que escogemos la solución, lo único que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de contorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Noten que solo en estos casos de potencial infinito vamos a tener la excepción de que las primeras derivadas ya no pueden ser continuas. Este es el único caso. Cuando usted se encuentre con problemas mecánicos cuánticos en donde hay unas regiones de potencial infinito, usted ya no puede aplicar en esas, ¿sí?, condiciones de continuidad para la primera derivada de epsilon. Recuerden que ayer decíamos que la condición para que esta sea una buena solución es ¿qué cosa? Que sea continua y que sus derivadas sean continuas también, ¿no es cierto? Y adicionalmente tiene que ser ¿qué cosa? No divergente. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones. Y note que la única excepción a la regla de que la derivada de la función de onda sea continua es cuando usted tiene potenciales, esta aproximación de potencial infinito. Ahí ya no puede aplicar la condición de continuidad para la primera derivada. Sin embargo, la función de onda, ¿sí?, la función de onda sí va a ser ¿qué cosa? Sí tiene que ser continua. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de orden en este caso? Noten, en este punto, ¿sí?, en este punto, la función de onda en este lado es 0. En este punto, la función de onda en este lado es 0. ¿Sí? Entonces, las condiciones de contorno me exigen que la función en 0 sea igual a 0 y que la función en L, ¿sí?, sea igual a 0 también. Entonces, noten
aplicando esto a nuestra solución, la primera por ejemplo, ¿sí? Si usted aplica a nuestra solución, usted tendría que al poner 0 aquí, usted simplemente tiene que el coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? El coseno de 0 es 1 y tendríamos simplemente A. ¿Sí? El seno de 0 es 0 y este término se eliminaría, pero esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿sí? La primera condición me dice que A es igual a 0, ¿sí? Que es lo que nos representa aquí. Entonces, ¿sí? Aplicando la primera condición, yo veo que mi función de onda solo es de la forma si x igual a b seno de kx. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente tengo que aplicar la otra condición de control. Y la otra condición me dice que si en L es igual a 0. Eso implica que si en L igual a 0 implicaría que el seno de k, b por el seno de k, L, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si el seno de KL por B es igual a 0, ¿sí? La única forma, puesto que esto es una constante, la única forma para considerar esto es que KL sea igual a cuánto. Sea igual a N. ¿Sí? Siendo N la solución 0 precisamente, o 1, o 2, o 3, o 4, siendo un número entero, incluido eso. Entonces, esas son las posibles soluciones que nosotros tenemos al problema. Y noten que, precisamente, y aquí es lo que quiero remarcarles, de que el exigir esas cosas que le exigimos a la función de onda hacen que aparezca este tipo de condiciones. Este número, por ejemplo, este número entero, que representaría un número cuántico asociado a mi problema, el problema que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? ¿Cuál ha sido la solución a mi problema? La solución a mi problema ha sido, ¿sí?, que mi función de onda primero está etiquetada como un número cuántico, ¿sí? Mi función de onda está etiquetada como un número cuántico y va a ser igual nada más que a b por el seno, ¿sí?, de k ln. Entonces k va a ser igual a n pi sobre n, ¿sí?, y esto por x. ¿Sí? Lo que aquí simplemente pongo n pi sobre l para el valor de k y ese k le pongo en mi solución. Entonces, estas serían las soluciones que vamos a tener para nuestro caso. ¿Sí? Bien, ahora en este caso podríamos nosotros considerar, solo para mejorar y ponerle la condición de normalización, noten la condición de normalización de mi función, en este caso estaría dado de esta manera. ¿Sí? ¿Qué me daría, entre comillas, que el b asterisco b, ¿sí?, por la integral del seno cuadrado de k por x, nada más le pongamos así general, tiene que ser igual a, sin todavía la condición que tenemos ahí. En términos generales lo podemos resolver. Noten que la integral, ¿sí?, le puse de adrede de menos infinito a infinito. Pero ¿cuánto vale la densidad de probabilidad aquí y cuánto vale la densidad de probabilidad acá? Vale 0. Entonces el intervalo de integración se reduce a la integral desde 0 y solo tenemos que hacer una integral de 0 cuadrado, ¿sí?, para obtener el valor b asterisco b, que muchas veces a este valor lo ponemos, hay que tener presente, ¿no?, este tipo de cosas. Siempre le ponemos o b cuadrado sin los palos o con los palos b cuadrado. Sí, pero en realidad es este, ¿no? Es el módulo al cuadrado. Es un número complejo. Entonces aquí tenemos
resolviendo esta ecuación, varias posibilidades para mí. ¿Sí? Puede ser más o menos la raíz de 2 sobre L, ¿sí? O también puede ser más menos I por la raíz de 2 sobre L. En realidad tenemos 4 posibilidades para esta ecuación. Entonces usted escoge cualquiera de esas, no hay ningún problema, todas son equivalentes. Entonces nuestras funciones de onda han sido, en definitiva, ya aplicando la condición también de ecualización, hemos puesto la otra condición, tendríamos que nuestra función de onda tiende a ser phi de x igual a raíz de 2 sobre L, ¿sí? Le podemos poner, por ejemplo, escoger esta solo para ejemplo, ¿sí? Seno de npi sobre L y por x. Y noten que como apareció el número cuántico n, entonces le puedo también notar con ese número cuántico n en mi función. Para un n particular que sabemos que puede ser, bueno, 0 es la solución 0, que no tiene importancia física, pero n1, 2, 3, 4 esa funciona, ¿sí? Y en cierto sentido le podemos enviar a la solución en lugar 0, porque es 0, ¿ya? Esa solución me da una función 0 que no me da ninguna información. Entonces, como ustedes ven en el problema tan simple como es, ya tenemos nuestros valores. Y no solo eso, sino que los podemos escribir, ¿no? Aquí hemos resuelto nuestra ecuación, ¿sí? Hemos resuelto nuestra ecuación y hemos obtenido la función phi1, que es ¿cuánto? ¿Cuál escogí? Y raíz de 2 sobre L, por ejemplo, ¿sí? Seno de pi sobre Lx, ¿sí? La phi2 es I raíz de 2 sobre L, ¿sí? Seno de 2pi sobre Lx, ¿sí? Phi3 es igual a I raíz de 2 sobre L, seno de 3pi Lx. Estas son las funciones propias del operador hamiltoniano, ¿sí? Las funciones propias. Y también podemos calcular los valores propios de la energía, que corresponden a E1, E2, E3, etc. ¿Cuál sería ese valor? Entonces noten, aquí tenemos nuestro valor, el K, ¿sí? Y aquí tenemos la energía, ¿sí? Entonces simplemente reemplazaríamos el valor de K en esta ecuación y despejaríamos la energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale? Tendríamos aquí, le voy a poner, el K vale n cuadrado pi cuadrado. Pi cuadrado sobre L cuadrado es igual a 2m e sobre h barra cuadrada. Si hacemos este despeje, me va a quedar h cuadrado sobre 2m, que multiplica a pi cuadrado sobre L cuadrado y por n cuadrado. ¿Sí? Entonces noten, la energía está definida en función de ese número entero, y ese número entero lo podemos poner como un subíndice, porque para cada número entero voy a tener un valor. Entonces aquí tienen ustedes la energía E1, sería simplemente h barra cuadrado sobre 2ml cuadrado, pi cuadrado por 1 al cuadrado. Acá sería h barra cuadrado 2ml cuadrado, pi cuadrado por 4. Y el 3 sería h barra cuadrado 2ml cuadrado, pi cuadrado por 9. Y así sucesivamente. Y tendríamos nuestros valores propios de la energía y nuestros
Entonces, esos son los estados. Muchas veces nos encanta, por la analogía que tenemos con una cuerda vibrante, ¿sí? Dibujar. ¿Sí? Dibujar esas funciones de onda, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, noten la primera función de onda, la función 1, ¿sí? Representaría nada más que una función coseno definida de esta manera. ¿Sí? La segunda función es una función seno que tendría una forma de este tipo. ¿Sí? Voy a poner como referencia un puntito. Noten que la tercera función propia estaría asociada más o menos a una función de este tipo. ¿Sí? La cuarta, ¿sí? Estaría asociada aquí a una función de este tipo. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, este tipo de solución, aunque ustedes no lo crean, ustedes dirían, bueno, esas son las soluciones particulares para este ejemplo particular. Pero aunque ustedes no lo crean, cuando tengan una partícula en cualquier tipo de pozo, de cualquier forma, ¿sí? Las soluciones no es que van a ser las mismas funciones, van a ser unas funciones complejísimas, pero van a tener este mismo carácter, ¿no? Este mismo carácter, esta misma forma, entre comillas. Aunque no van a ser obviamente las funciones, ¿cierto? Como les digo, pueden ser unas funciones como las del límite que ya vamos a ver, u otras mucho más complicadas, pero en esencia, cuando ustedes tienen una partícula dentro de un potencial cualquiera, las funciones las podemos representar en su forma aproximada, digamos, en base a esta cosa. Y uno, en base a los máximos que tiene la función, también puede darse cuenta de que a qué número cuántico corresponde, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, un máximo nada más, corresponde a un número cuántico N1, si está correlacionada, digamos, esa función en términos de un número cuántico nada más, no aparecen otros números cuánticos. Noten, por ejemplo, aquí, esta tiene dos puntos, ¿sí? Dos máximos, es decir, un máximo y un mínimo, al n igual 2. Este tiene 3 picos, entonces n igual a 3. Este tiene 4 picos, n igual a 4. ¿Sí? Y uno puede darse cuenta de ese tipo de cosas. Y eso en problemas un poco, también como les digo, de diferente forma el potencial, pero que sea un pozo, ¿sí? Que sean pozos. Obviamente, si es un pozo simétrico, van a mantener esa cierta simetría. Si es un pozo no simétrico, obviamente va a cambiar también un poco esa forma, pero el espíritu de la solución, digamos así, va a ser el mismo, como lo vamos a mencionar. Bien, como ustedes ven, cada una de estas funciones propias corresponden a qué? Corresponden a los estados propios de energía, ¿sí? De mi problema. Son solo los estados propios. Y cada uno de estos estados propios tiene asignado, ¿sí? Un valor propio de energía. Entonces, en este nivel, por ejemplo, le podemos poner que la energía es este valor, que va a ser un número nada más, ¿no? Si usted tiene los datos correspondientes, usted puede calcular ese valor, ¿sí? Eso es lo básico del potencial del pozo infinito. Noten, solo calculo una vez este número y la energía 2 va a ser ¿qué cosa? N cuadrado, o sea, 4, ese número. N3 es N cuadrado, ese número, con N igual a 3, es decir, 9 ese número, 16 ese número. Esos serían los valores de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos ver en una escala así mismo de energía, esto ya no es una escala del pozo que estamos haciendo, sino simplemente hacer una escala de energía de los niveles, ¿sí? Poner aquí mi escala de energía. Entonces usted diría, este valor le corresponde a E1, este valor, aunque no está obviamente en
la figura no está en, ¿cómo se dice?, a escala, ¿sí? Pero noten, este sería el resultado. ¿Sí? Y este es un resultado también muy general en sistemas mecánico-cuánticos. O sea, todos los sistemas mecánico-cuánticos van a tener una serie de estados accesibles, ¿no es cierto? Sí, posibles. ¿Sí? El estado de menor energía va a ser el estado base que nosotros le llamamos, ¿de acuerdo? Y estos superiores les llamamos generalmente ¿qué? Estados excitados. Primer estado excitado, segundo estado excitado, tercer estado excitado. ¿Sí? Tienen mayor energía. Suponga ahora que en vez de graficar la función de onda como lo he graficado aquí, quiero graficar phi asterisco phi, es decir, la densidad de probabilidad. Entonces, ¿en qué se diferencia esa densidad de probabilidad? Son otras funciones, son los cuadrados de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, al tener los cuadrados de estas cosas, voy a tener, noten, una función que va a ser, esta en negro va a ser mi phi asterisco phi, digamos, ¿no? Pongámoslo así, esas van a ser. Entonces, este es un seno cuadrado. Noten que esta función, por ejemplo, va a ser diferente, va a ser 2 picos en realidad, ¿sí? Y siempre va a ser positiva porque phi asterisco phi es positivo, ¿sí? Esta de aquí, vamos a tener, ¿cuántos picos vamos a tener? ¿Ah? 3 picos, pero positivos, ¿no? Positivos. ¿Sí? Y aquí vamos a tener 4 picos positivos. Entonces, noten la diferencia entre obviamente las funciones de onda y la densidad de probabilidad que es asterisco. Esas son las situaciones. Como les habíamos mencionado, esta cosa le da una densidad de probabilidad de encontrar la partícula en un cierto rango. Si ustedes podrían darse cuenta de cosas muy simples de problemas simétricos como este, ¿no? Esas son las clásicas preguntas de ¿qué? De los exámenes de múltiple respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ¿será igual la probabilidad de encontrar la partícula en este lado y en este lado? Si es que este es L sobre 2. ¿Sí? Eso no es igual a la probabilidad de encontrar la partícula en este lado. ¿Ah? Sí, no sé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, encuentre la probabilidad de la partícula dentro de un intervalo pequeño en esta relación, o en qué intervalos, ¿sí?, espaciales la partícula en el nivel 2, en este nivel 2, alcanza sus máximos y cosas por el estilo. Siempre se puede hacer ese tipo de preguntas. Pues está claro, ¿no es cierto? No hay ninguna dificultad en entender esta situación. Bien, entonces, noten, como hemos mencionado, estos vienen a ser los resultados, ¿sí?, de un problema particular, que siempre lo hacemos así en mecánica cuántica, por lo menos en nuestros ejemplos y en nuestra definición. ¿Por qué? Porque la ecuación que resolvemos va a ser la de Schrödinger, la ecuación de valores propios del operador hamiltoniano, ¿sí?, independiente del tiempo, y esa siempre me va a dar las funciones propias en energía y los valores propios de energía. Pero hemos dicho que estas no son las únicas soluciones, ¿no es cierto? Realmente mi función, tengo una función general que puede ser ¿qué cosa? La combinación de... Una superposición de estas funciones, ¿sí? Una superposición de estas funciones. Entonces, mi sistema puede estar en una superposición, ¿sí? Le voy a poner por acá, en una superposición de mis funciones. O sea, un estado cuántico de ese problema puede ser una función psi, que va a ser una superposición de estas funciones que nosotros hemos encontrado. Aunque solo hemos escogido la espacial, ¿sí? Es decir, si escogeríamos solo la espacial. Si escogemos la del tiempo también, si se acuerdan, ¿qué es lo que tengo que poner ahí? Esta es de X y me falta E a la menos y EN sobre H barra T. Entonces, digamos, esas soluciones. Esa sería la general. Bien.
antes de avanzar con eso, para no perder el control, ¿sí? Como les acabo de mencionar, yo podría repetir el problema, ¿sí? Que seguramente lo hicieron también en teoría cuántica de campos, y en vez de hacer un pozo de potencial infinito, hago un pozo de potencial finito. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Fundamental. Si no existe probabilidad fuera del pozo, Va a haber una pequeña probabilidad fuera del pozo, ¿sí? Y que la partícula va a estar confinada en esta región más que todo, ¿no? Pero noten, lo que vamos a encontrar son valores propios de la energía, niveles, ¿no es cierto? ¿Sí? Propios de la energía, y cada vez que nos vayamos acercando a la frontera, podemos hasta pasarnos de la frontera, pero aquí ya los niveles van a ser casi continuos, ¿de acuerdo? Arriba. O sea, aquí vamos a poder encontrar la partícula tanto en esta región como en esta región. Acá también la podemos encontrar tanto en esta región, pero también hay una probabilidad de encontrarle en estas regiones, pequeña, pero sí, la vamos la podríamos encontrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las soluciones? Y le voy a poner, por ejemplo, los nombres de 1, E2, E3 para estos puntos. Obviamente esos valores de 1, E2, E3 van a ser, los puedo calcular, lo he calculado en el curso anterior. Los puedo calcular de una manera simple, ¿sí? Y lo que me queda es que van a ser muy parecidos a los de allá, entre comillas, en su formato más que todo, no en sus valores. ¿Sí? Pero antes de analizar esa cosa, yo quisiera más o menos chequear cuáles serían las soluciones de este tipo de problema. Noten, nosotros podríamos hasta esquematizar sin darle mucha importancia a la forma, ¿sí? ¿Cuál van a ser las soluciones? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la función de onda asociada al nivel E1? La función asociada al nivel E1 va a ser nuestra función coseno en su gran parte, así como en el pozo infinito, sino que como ahora es finito, el pozo ya no es infinito, hay una probabilidad chiquita de encontrar a la partícula en donde. En estas regiones, ¿sí? Vamos a tener unas funciones exponenciales que tendríamos que obligarles a ser continuas con esta función coseno que tenemos adentro, y vamos a tener una ecuación. ¿Sí? En el caso 2, por ejemplo, ¿cuál piensan que va a ser la función? La función va a ser en sí misma una función acá, que viene en el seno, viene acá, y no tiene. ¿Sí? Todavía tenemos componente de la función de onda acá, pero en estas regiones, fuera del pozo, ¿qué es lo que son esas funciones? Esta función acá y esta función. Son realmente exponenciales. Pero si ustedes se fijan, ¿sí? Se mantiene todo el asunto. Claro que el nivel de resolución se me hace un poco más complicado, pero puedo, ¿sí? Considerar más o menos qué tipo de solución será y cómo estarán dadas las soluciones. Lo debo hacer, obviamente, si quiero calcular qué valores son los valores propios de este problema, los tengo que calcular. Y así mismo, ¿no? La otra función que sería más o menos la que nosotros hicimos así. Si se dan cuenta de lo que les quiero mostrar, la generalización. Noten que puedo seguir haciendo estas generalizaciones y en vez de tener un pozo finito, tengo uno que es el más importante en física, entre comillas, que es el oscilador armónico cuántico. Y un potencial armónico cuántico tiene esa forma. Un potencial oscilador armónico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, noten, cuando ustedes resuelvan en un potencial oscilador armónico su problema, vamos a tener ¿qué cosa? La ecuación de Schumann. ¿Qué me va a dar como resultado resolver esta ecuación? Funciones propias y valores propios de energía, ¿no es cierto? Entonces, si escribo como referencia estos valores propios de energía, vamos a tener, por ejemplo, estos niveles que sean mis valores propios de energía. Este les llamamos N0, N1, N2, N3. Este problema
problema, que también seguramente lo resolvieron en física cuántica, me demoro 1 hora en resolverlo. ¿Sí? Y es complicado, o sea, tiene su maña. Hay que hacer cambio de variables, cosas que no es súper ilustrativo. Pero ya lo hicieron. ¿Sí? Y noten que en este problema, por ejemplo, es fundamental darse cuenta de que cuando usted obliga a la función de onda a ser finita, es cuando aparece el número 4. Y estos valores de energía para el oscilador armónico es otra cosa que no tienen que olvidarse nunca. ¿Sí? Está dado como h barra omega 0 o h mu 0, como quieran ustedes llamarlo, donde omega 0 representa la frecuencia del oscilador armónico, la frecuencia natural. ¿Sí? Y este es el número cuántico n introducido que toma valores desde 0, ¿sí? Desde 0 hasta el infinito. Son valores enteros, ¿no? Entonces vemos que la energía del oscilador armónico está cuantizada mediante esa relación. Oscilador armónico unidimensional, todavía tendríamos que mencionar. Y esos dos valores de energía, o sea, es súper simple, ¿no es cierto? Usted diría, este valor vale 1/2 de h barra omega 0, este vale 3 medios de h barra omega 0, este vale 5 medios h barra omega 0, y este vale 7 medios h barra omega 0, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los valores propios de la energía de un oscilador armónico. ¿Ya? Pero también podemos esquematizarnos, ¿sí?, sus correspondientes funciones. Aunque yo conozco de antemano que mi función de onda, o las funciones de onda de este problema, es una cosa más o menos así, ¿no? E a la menos chi cuadrado sobre 2 que multiplica a en chi, donde estos son los polinomios de límite. O sea, ya son más complicadas las funciones, ¿de acuerdo? Pero, bueno, si estoy interesado en hacer un problema completo y toda esa cosa, tendría que calcularlos esto. Como les digo, necesitaríamos solo 1 hora en calcular este tipo de cosas. Pero, por el momento no estoy interesado. Y lo que diría, más o menos, ¿cuál es la forma que tienen estos? Usted dice, esa cosa que está ahí, pues no es cierto, como una gaussiana multiplicado por un polinomio, ¿sí? Eso era lo que estaba pensando, ¿no es cierto? Entonces noten, en realidad es algo parecido. Pero si le vemos un poquito, ¿sí?, vamos a darnos cuenta de que es una cosa así, muy parecida a nuestras soluciones. No digo que sea la misma función, pero tiene el mismo comportamiento. Y así mismo no tiene esta de aquí, usted tendrá una función así. ¿Sí? Y en esta también una función así. Lo que pasa es que estas funciones no son las mismas, digo, ¿sí?, sino que son ¿qué cosa? Parecido, se comportan de la misma. Son en este caso mucho más complicadas, son polinomios de límite multiplicadas por la gaussiana. Una gaussiana multiplicada por los polinomios de límite en este caso. Pero noten, si se dan cuenta, ¿sí?, cómo las formas, aunque sean las formas en general, se mantienen cuando usted trata del mismo problema. Un mismo problema, por ejemplo, la de una partícula en un pulso. ¿Sí? Bien, en cada uno de estos ejemplos, ¿sí?, los valores de energía asociados tienen sus funciones de onda. Claro que son funciones diferentes para este problema, por ejemplo, ¿sí?, y otras funciones para este otro problema, porque son problemas diferentes, de hecho, ¿no? Esta sería 0, esta sería 1, 2 y 3. Pero es lo mismo, siempre tenemos esto. ¿Bien? Siempre tenemos esto. Ya, pero como les he mencionado ya, en el caso del potencial infinito, no son las únicas soluciones, las soluciones propias de esa relación. ¿Sí? Realmente una solución general a mi problema es una superposición de estas. ¿Sí? Es decir, ya sea estas funciones propias de un pozo infinito o de un pozo finito o de un oscilador armónico, dependiendo del problema que estemos, ¿sí?, la solución general va a ser una solución de este tipo. ¿Ya? Siempre vamos a tener esa solución.
Y es precisamente eso lo que nosotros queremos analizar, ¿no es cierto? Eso precisamente es lo que habíamos mencionado ahí. ¿Sí? Una cosa interesante también, que tal vez nos muestre alguna discusión. Regresemos por facilidad, ¿sí? Todo esto lo hice solo para que se den cuenta de una generalización. Regresemos nuevamente al pozo infinito, ¿ya? Regresamos nuevamente al pozo infinito. Y quiero hacer una situación. Digo, ¿serán estas funciones propias, esta función propia que es la función propia del operador energía, serán esas funciones propias del operador cantidad de movimiento, por ejemplo? ¿Ya? Entonces usted dice, ups, a ver, ¿cómo es el problema del pozo infinito? Es una partícula dentro de una región en donde el potencial vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el potencial? En esa región de 0 a L que habíamos puesto. 0. Entonces, es una partícula libre moviéndose, entonces su cantidad de movimiento simplemente va a ser IH barra la derivada respecto a X, porque estamos en una sola dimensión. Aquí tendríamos la función propia, pero en la cantidad de movimiento, y esto sería P por la función propia en la cantidad de movimiento. Noten que estas funciones son diferentes de las funciones propias en energía, ¿de acuerdo? Son otras funciones. Entonces usted dice, ¿cómo demostraría si esa función propia en energía es o no propia de la cantidad de movimiento? Y diría, bueno, aquí la hago, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la función en energía? Menos IH barra la derivada respecto de X, ¿sí? Quiero probar si estas funciones son ¿qué cosa? Propias. Son propias, ¿no es cierto? Entonces tomo un valor, por ejemplo, la phi 1, ¿sí? Y digo, esto es simplemente menos IH barra por la derivada respecto de X, ¿de qué? Esto creo que era I raíz de 2 sobre L, que multiplica a seno de K1, por ejemplo, X, llamémosle K1, donde K1 es pi sobre X, pi sobre L. Usted dice, no, pues esto es nada más que I por I negativo, esto es positivo, H y la derivada del seno es ¿cuánto? Entonces tenemos esta condición, se cumple esta condición, ¿sí? La función aplicada a un operador me da la misma función multiplicada por un número. No, no es cierto, o sea, menos IH barra la derivada respecto de X de I raíz de 2 sobre L seno de X, ¿sí? Seno de X, esta función no es lo mismo que esta función, entonces usted concluiría directamente ¿qué cosa? No es propia. Que esta función, que phi 1 o phi n cualquiera, no es propia de P. Sin embargo, nosotros podríamos mostrar que estas funciones propias P, son una superposición de las phi n, por ejemplo. ¿Sí? Y eso más que todo por lo que habíamos discutido ayer, ¿sí? Los diferentes operadores de las funciones, las diferentes funciones propias las diferentes funciones propias de las diferentes magnitudes dinámicas, el hecho de que todas estas funciones propias forman una base del espacio de funciones, ¿no es cierto? Y pueden ser representadas en cualquier base. Entonces, en este caso, por ejemplo, estaríamos tratando de considerar una base
estaríamos cogiendo la base de las funciones propias del operador de energía y en base a eso esta podría encontrarse o escribirse como una función propia. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver el formato de las funciones psi p que he puesto como las propias del operador cantidad de movimiento, lo único que tendría que hacer es tratar de resolver esa ecuación diferencial, básicamente. Entonces, ¿qué ecuación diferencial es aquella que derivada una vez le da la misma función con una constante? Una exponencial. ¿Sí? Una exponencial, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tendríamos una de la forma más menos también, más menos, y P sobre H barra, ¿sí? X. Ese sería. ¿Sí? O si ustedes quieren verle también, esto lo podríamos poner como E a la más menos I H barra K X. ¿No? Recuerden que P, la cantidad de movimiento en una componente es H barra K, unidimensionalmente. Esta es la relación de De Broglie, ¿sí? O si quieren ponerle vectorialmente también la pueden poner, ¿no? Relación de De Broglie. La relación de De Broglie. Bien, entonces, estas serían las funciones de onda. Y noten que estas funciones de onda, cualquiera que sea el valor, va a ser ¿qué cosa? Una superposición, pues, ¿no es cierto? Una superposición E a la I kx, por ejemplo, va a ser simplemente coseno de kx más I seno de kx. ¿Sí? En realidad, estas y estas vienen a ser las funciones propias del problema anterior, aunque nosotros solo cogimos la base seno nada más. O en otras palabras, podríamos mencionar de mejor manera esto. La función seno, la función kx, que es nuestra solución, son nuestras soluciones, ¿sí? Del pozo infinito, la podríamos escribir como una superposición de qué. De las funciones propias del operador. Bien. Ahora, el asunto, una cosita extra nomás, con relación a este pozo para que no se confundan. Muchas veces cuando ustedes encuentran discusiones en los libros acerca del pozo de potencial infinito, se encuentran con dos familias de soluciones, las funciones senos y las funciones cosenos. En el escogimiento que nosotros hicimos de la geometría de mi problema, me dieron como resultado sobre las funciones seno. El escogimiento de ese problema fue el siguiente. ¿Sí? Le pusimos aquí 0 y aquí le pusimos n y trabajamos así nuestro problema, ¿no es cierto? Con este. Aquí la región infinita y aquí el potencial cero en esa parte. Y por eso solo obtuvimos soluciones senos. ¿De acuerdo? Por esta geometría que yo escogí. Supóngase que yo hubiera escogido esta segunda geometría. La voy a poner por acá. El mismo pozo, sino que ahora mi eje, mi punto cero, va a ser este de aquí. Y este de acá le llamo menos L sobre 2 y L sobre 2. Cuando yo escojo esa geometría, las soluciones obviamente van a ser las mismas que tenía antes. No puedo cambiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, noten, la primera función seno en esta, ¿sí? La primera función seno que era esta, en esta escala, en rojo, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser una función coseno. Esta de aquí, la segunda, que vendría a ser más o menos así, le graficamos, creo que lo graficamos así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Esta vendría a ser ¿qué cosa? Sí. Una función seno. Y aquí vamos a tener entonces dos familias, ¿no? Una familia de funciones coseno, ¿sí? Y una
una familia de funciones seno. ¿Y cómo estarían dados sus energías? ¿Cómo estarían dadas sus energías? ¿Ah? ¿Cómo vendrían dadas sus energías? Esta es una función coseno, ¿sí? Es el de K2, por ejemplo. K2X. Esta sería otra solución de familia seno. Esta sería seno también. Y esta sería coseno. Sí. Aquí le podríamos poner 4 si quieren. O si quieren 1. Este le ponemos 2. Este le ponemos 3. Y este le ponemos. Bien. Entonces noten cuando simplemente no hemos hecho nada. Lo único que hemos es desplazado nuestro problema, hemos hecho una pequeña traslación del eje en el problema y lo hemos ubicado al 0 en el centro. ¿Sí? El problema no cambia en nada, simplemente tenemos las mismas soluciones, sino que en este sistema ya no vamos a tener solo funciones seno como teníamos aquí, ¿sí? Sino que vamos a tener dos familias, ¿sí? Dos familias, las familias de los cosenos que van a ir creciendo en energía saltando uno, noten, y la familia de senos, y van a estar intercaladas en el eje. Eso, dos familias, con unos K que son diferentes para las funciones seno y K y diferentes para la función coseno. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos? ¿Sí? De acuerdo, de hecho, la matemática está fundamentada, ya tenemos toda la teoría de Fourier. Noten que estas funciones seno, como usted conoce, forman un espacio de funciones completo y por eso nosotros aplicamos ¿qué cosa? El análisis de Fourier, ¿no es cierto? Cualquier función de cualquier forma le podemos poner como una superposición de funciones senos y cosenos. No es más que aplicar análisis de Fourier, ¿sí? Lo que hemos mencionado. Estas funciones propias forman una base de cómo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna inquietud que tengan con relación a esto? Bien, entonces, lo que nos interesa, en definitiva, es analizar un poco, ¿sí?, esa superposición que es el estado general en la que puede encontrarse una partícula, ¿de acuerdo? Un estado en el que puede encontrarse una partícula y es esa. Como lo habíamos mencionado, noten que antes de considerar ese como un estado general, uno podría decir, con cada función propia yo puedo formar una solución estacionaria, la que habíamos llamado ayer soluciones estacionarias. Habíamos dicho es simplemente mi función que solo depende de x, ¿sí?, multiplicado por el factor menos i e a la n sobre h barra t. ¿Sí? Esa sería mi función estacionaria asociada a mi función propia en ese. Y el estado general sería la superposición de aquellas, ¿no? Entonces, lo mencionábamos ayer de igual manera, les llamamos estacionarias a estas soluciones porque cuando usted hace este producto, ¿sí?, este producto simplemente es igual a sus componentes espaciales, ¿no es cierto? Porque estos factores se hacen uno. Entonces, por eso les llaman, no depende del tiempo ese producto. Eso está bien para soluciones estacionarias. Pero analicemos, ¿sí?, la densidad de probabilidad de un estado superpuesto, que le llamamos a este. ¿Qué pasará con esa densidad de probabilidad de un estado superpuesto? Entonces, ahora yo digo, voy a hacer esto. El phi xt que tengo allá, le voy a multiplicar por el phi xt asterisco y formo la densidad de probabilidad. Esta sería la densidad de probabilidad asociada a mi partícula cuando mi partícula se encuentra Una superposición. en este estado cuántico, ¿de acuerdo? Entonces noten que
¿sí? Lo que tendríamos que hacer es la sumatoria de AN asterisco, ¿por qué? Por phi n asterisco x y por E a la más I E n h barra por t, todo esto multiplicado por la sumatoria de AN phi n x por E a la menos I E n h barra t. A propósito, estaba pensando que ayer nos quedamos en ese asunto, quedó flotando la definición del operador, el mítico, asociado a las magnitudes dinámicas. ¿Sí? De una forma muy simple podemos decir que el operador es mítico. ¿Sí? Los matemáticos se nos reirían, pero no importa. ¿Sí? Un operador es mítico lo definimos como aquel operador que tiene valores propios asociados reales. ¿Sí? Valores propios asociados reales. ¿Sí? En nuestro tratamiento. Entonces noten cuánto vale ese producto. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a cabo este producto, y cuando lo llevamos a cabo, esto va a ser igual a la sumatoria de AN asterisco AN por phi n asterisco phi n, y se elimina, más la sumatoria de la sumatoria de AN asterisco AL por phi asterisco n por phi n por E a la menos I EN menos EL sobre H barra, la suma tanto en N y en L, y para no repetir podríamos considerar la condición N. Sí, para no repetir, porque si no, se van a repetir los términos. Esto les explico nada más esta cosa. Son las formas de multiplicar dos sumas, ¿no es cierto? Dos sumas, dos términos, dos sumas claras. Entonces, una manera, ¿sí? Es qué cosa. Usted lo que hace es, cuando multiplica el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto. Todos esos términos, ¿sí? Están aquí. Todos los términos, el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto, el quinto por el quinto, todos esos están aquí en esta sumatoria. ¿Sí? Y los otros términos que me faltan es el primero por el segundo, el primero por el tercero, el primero por el cuarto, etcétera, etcétera, están metidos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? A diferencia del anterior, la densidad de probabilidad tiene un término constante y tiene un término que depende del tiempo. Entonces, esta densidad de probabilidad sí depende del tiempo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese asunto. Depende del tiempo. Bien. ¿Qué más? Bueno, una de las propiedades que no lo vamos a demostrar, muy importantes con relación a las funciones propias, que esa misma las tenía que comentar, pero se me pasó. ¿Sí? Es que cuando resolvemos este problemita, estamos resolviendo, ¿sí? ¿Sí? Nuestra ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que ya vamos como 20 veces diciendo lo mismo, nos resulta, en resolver el problema, encontrar las funciones propias, ¿sí? Y los valores propios de energía, ¿sí? Que tenemos puesto que el problema es un problema de valores propios del operador de energía, que es el operador hamiltoniano. Una de las características fundamentales, ¿sí? En estos espacios particulares que
de funciones de cuadrado integral. Siempre les llamamos funciones de cuadrado integral porque necesitamos que este producto sea ¿qué cosa? Sea finito, ¿no? Es porque representa una densidad de probabilidad. ¿Sí? Pues por eso le llamamos de cuadrado integral. ¿Sí? Estas funciones propias, ¿sí? Además de formarme una base, ¿sí? Una base de funciones, ¿sí? De cuadrado integral, son ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonales? Que nosotros podríamos en ese espacio definir un producto punto, ¿sí? Y el producto punto de cualquiera de esas funciones va a ser ¿qué cosa? Va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces el producto punto realmente entre dos funciones, por ejemplo entre la 1 y la 2, las referimos de esta manera. ¿Sí? En una dimensión sería solo esto, digamos, desde menos infinito a infinito. ¿Sí? ¿Sí? Y esto tiene que ser ¿qué cosa? Cero, ¿no es cierto? ¿Sí? O en términos generales podemos meter tanto la función, la condición de normalización como la condición de ortogonalidad. La podríamos poner en una sola ecuación, ¿sí? Utilizando este delta de Kronecker, ¿no es cierto? Donde ese delta de Kronecker representa ¿qué cosa? O tomo un valor 1 cuando n es igual a n, o un valor 0 cuando n es distinto de n. Entonces noten, ¿sí? La ortogonalidad y la normalización de las funciones de onda las podemos escribir en este caso. Esto es muy importante, ¿sí? Las funciones, pero debemos tener presente que en cualquier problema que hemos resuelto vamos a tener esta condición, ¿de acuerdo? O sea, las funciones propias, por ejemplo, las funciones seno, ¿sí? En el problema del pozo infinito de potencial son ortogonales, ¿sí? Las funciones, esa gaussiana multiplicada por los polinomios de Riemann en el oscilador armónico, esas son ortogonales, todas esas funciones. En cualquier problema mecánico cuántico que resolvamos, ¿sí? Tendríamos que demostrar, por eso lo dejamos para el formalismo de la mecánica cuántica, que no es de nuestro interés. Lo que sí me interesa es conocer sobre la ortogonalidad de las funciones propias de los operadores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esas son funciones propias, son ortogonales, y eso es lo que nosotros mencionamos o queremos conocer. Bien, en base a eso, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, normalizar esta densidad de probabilidad. Si normalizamos este producto phi asterisco xt, phi xt, en todo el intervalo tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? Y integrando esto, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿A qué va a ser esto? Igual. Entonces, si integramos de 0 a infinito, estas son constantes, la integración vendría acá y tendríamos la integral de phi n x por phi n asterisco, digamos, por phi n y por dx en todo el intervalo. ¿Cuánto vale eso? Esa integral. ¿Cuánto vale cuando n es igual a n? 1. Entonces me quedaría que la condición de normalización en este caso me dice que an por an es igual a 1. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa? Estas son constantes, la integración vendría acá, ¿sí? Y yo integraría solo estas de acá. Pero noten que n y l son diferentes y por lo tanto todas estas van a anularse y solo me quedaría esto. Entonces, una de las condiciones muy importantes de este asunto es que cuando tenga usted una función de onda escrita como una superposición de funciones propias de cualquier operador, ¿sí? ¿Sí? Cuando lo tenga escrita como una superposición de funciones propias de cualquier operador, ¿sí? La condición de normalización de esta función va a ser ¿qué cosa? ¿Cuál va a ser la condición de normalización?
que los coeficientes de la superposición elevados al cuadrado, su suma tiene que ser cuánto. Tiene que ser. Entonces noten, aquí deberían tener presente eso, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que A n asterisco de A n es igual a. ¿Ya? Y otra de las propiedades importantes con relación a esto es que nosotros podríamos sacar el valor medio de encontrar el valor medio de Las probabilidades. del parámetro o de la, ¿cómo le llamamos aquí? El valor propio. El valor medio de la magnitud dinámica asociada a las funciones de onda en la que estamos haciendo el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si suponemos que estas funciones de onda son las funciones de onda propias del operador energía, del operador hamiltoniano, entonces diríamos, bueno, ¿cuál sería el valor medio? ¿O cómo calcularíamos el valor medio, ¿sí?, de la energía en este caso? Entonces usted diría, bueno, el valor medio de la energía, ya sea que le ponga así o ya sea que le ponga así, ¿sí?, va a ser igual a qué. La integral de velocidad. Suponemos que ya está normalizado, o si no, seguimos con el phi asterisco phi, ¿no es cierto?, de x. Y aquí tendríamos phi por Operador. el operador, por phi por dx, ¿de acuerdo? Pero noten que estas psi que nosotros hemos puesto aquí, estas son estas de acá, ¿de acuerdo? Son estas de acá. Vamos a suponer por facilidad que ya están normalizadas, ¿de acuerdo? Entonces, si ya están normalizadas mis ecuaciones, es decir, que se cumple ya esta condición, entonces podríamos escribirle tan solo como la integral phi asterisco xt, pongámosle así, el operador energía, que le pueden poner si quieren así, o h, nada más, no hay problema, el phi xt, ¿sí?, el dx que tenemos, y ese sería mi valor medio de energía. Noten que uno diría, ups, esto se va a complicar un montón, porque lo que tengo que hacer es la sumatoria de lo que habíamos puesto aquí, n asterisco, el psi que solo depende de x, asterisco, el e más i e n sobre h barra t, ¿sí? ¿Qué más tenemos ahí? El operador, que usted dice, bueno, yo podría tomar, como son funciones de x y t, usted tendría la ventaja de tomar cualquiera de los dos. Es decir, ¿cuál tomaría usted aquí? ¿Cuál podría tomar? A ver. ¿Cuáles son los operadores asociados a la energía? Uno que lo escribimos en función del tiempo, que es IH barra, la derivada respecto del tiempo. Y el otro, el hamiltoniano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces usted tendría estos productos A, aquí le pondríamos M, X, y aquí tendríamos L, E era la menos I, E, N sobre H barra, y todo esto integrado en aquí nuestro operador L. Tendríamos que desarrollar todo esto, pero no es difícil desarrollarlo, o por lo menos podríamos, por ejemplo, llegar al punto en que yo le podría reemplazar este en función, por ejemplo, de IH barra la derivada respecto de t. Si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Estoy haciendo esto para hacerlo solo una vez y nunca más lo volveré a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos quedaría ahí? Este operador derivada respecto de t, ¿sí?, aplicaría solo a este término. Y cuando usted deriva aquí, ¿qué es lo que le quedaría? ¿Cuál es la derivada de eso? Menos i m sobre h, claro, ¿no? ¿Sí? Por la misma función, ¿sí o no?
pero entonces le voy a poner aquí. Ese menos I con este I se hace positivo, ¿de acuerdo? Ese H barra de abajo en el denominador con este H arriba se va y me quedaría solo EM. Pero EM es ¿qué? EM es constante, es decir, que vamos a tener estos mismos términos, ¿sí? Pero ahora tenemos el EM. ¿Sí? Ese sería todo. Pero este EM es constante, por lo tanto, este le pasaría acá afuera, digamos. No, está dentro de la sumatoria. Esto aquí tendría que ponerle un poquito diferente. Aquí tendríamos, si aquí me tocó hacerlo un poquito más. Me quería simplificar más, pero no hay manera. Tenemos AN asterisco, phi asterisco N en X multiplicado por E a la más IN sobre H barra T. ¿Sí? Noten que al poner esto y al derivar, me va a quedar aquí la sumatoria en M, ¿ya? De EM a M phi MX, phi MX y el exponencial de menos I a la NMH barra T. Así nos va a quedar esto. Ya, entonces llegamos al mismo punto del caso anterior, multiplicar dos sumatorias. Entonces, ¿cuál es el método que hacemos para multiplicar dos sumatorias? El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y los cruzamos. Entonces, cuando hagamos eso, o cuando hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando hacemos eso, ¿sí? Entonces nos va a quedar primero con el primero, segundo con el segundo, me va a quedar que el primer término va a ser, noten, la sumatoria, es decir, el hecho ha sido igual a la EM, EN le voy a poner sumatoria en N, de EN a N asterisco a E. Y luego voy a tener un término de los términos mezclados, los diferentes, los cruzados. Pero al aplicar la integral de 0 a infinito en dx de las funciones de n y de m, ¿sí? Se van a anular porque son ortogonales. Entonces todo el segundo término se me anula. Noten que la energía media en este caso me ha quedado una expresión extremadamente simple. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Asociado a lo discutido de la medida, de las medidas de las variables, de las magnitudes dinámicas de mecánica cuántica, ¿sí? Que vimos ayer, ¿sí? Nos da la posibilidad de entender de mejor manera este asunto. Entonces noten, los ejemplos son muy simples, ¿sí? en este caso. Vamos a hacer un ejemplo básico. ¿Sí? Todo esto puede ser extendido, ¿no? Entonces, noten las extensiones. Supóngase que a ustedes le dan una función de onda como una superposición de las funciones estas, pero que estas funciones propias sean funciones de la cantidad de movimiento. Ya no son de la energía, sino de la cantidad de movimiento. Entonces, para la cantidad de movimiento usted podría calcular qué cosa. El valor medio de la cantidad de movimiento, ya no de la energía. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Para la energía ya sería un lío completo. ¿Sí? Pero si es propia de de esa manera le podría estimar. Veamos un par de ejemplos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo básico, por ejemplo, es considerar las funciones propias de nuestro operador. Considere la siguiente función propia,
No, considera el siguiente estado cuántico de una partícula en un pozo de potencial. Considere el siguiente estado cuántico de una partícula en un pozo de potencial. Y me voy a inventar aquí uno. Sí, le voy a poner, por ejemplo, menos raíz de 2 sobre L, ¿sí? Por el seno de pi sobre L x, ¿sí? Y aquí le pongo más i sobre 2 raíz de 2 sobre L seno de 3pi sobre Lx. Aquí le pongo algo así como simplemente i sobre 2L seno de 2pi sobre L. Esto le dice en relación a las funciones propias que nosotros hemos considerado en ese pozo asimétrico que lo hicimos, ¿no? Entonces noten, ahí está esa función. Ustedes van a decir que horrible la forma como escribir, pero así lo podemos escribir para... Pero usted puede identificar de que se trata de qué. Se trata de funciones propias del pozo infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que están involucrados ¿cuántos n están involucrados aquí? Un n igual a 1, el n igual a 3, el n igual a 2, o sea, estarían involucrados. Noten que esto, yo quisiera de alguna manera escribirle más fácil, ¿sí? Para poner en esa notación, le quiero escribir como A1, A1, Phi1 más A2, Phi2 más A3, Phi3. ¿Sí? ¿Es fácil o no es fácil escribirla así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo habíamos tomado las funciones de onda propia para este pozo? ¿Cómo las habíamos tomado? Con el i, ¿no es cierto? I raíz de 2 sobre L. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? ¿Cómo le escribiríamos en este formato? Entonces aquí noten, aquí me faltaría ¿qué cosa? El i. El i me faltaría, solo el i, ¿no es cierto? Entonces sí. yo tendría que multiplicar aquí por i y dividir para i. Y ya tendría phi 1. Pero tendría un menos 1 sobre i. Entonces esto le podría escribir como i phi 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. En este caso, noten que para el estado 3, que le he puesto acá, para el estado 3 tendríamos el i raíz de 2 sobre l, que sería esta mi función de onda normalizada, y solo tendría un medio, ¿no es cierto? Un medio de phi 3. Y en el 2, ¿dónde está el 2? Aquí he puesto menos i. ¿Sí? Entonces simplemente sería un signo menos y tendríamos menos phi 2. Y este ha sido el estado cuántico que nosotros tenemos. Entonces, en este estado cuántico, noten, me dicen calcule el valor medio de la energía de la partícula en ese estado. ¿Ya? Entonces, Eran funciones propias de la energía misma. Del operador. Estos son funciones propias de la energía. Ustedes, sí. Ustedes lo pueden. Entonces, noten, ahorita que ya sabemos, ¿sí? Dice la energía, funciones propias de la energía y me pide valor medio de la energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer inicialmente? Normalizar la función. Entonces, ¿esa función está normalizada o no está normalizada? No. ¿Ah? ¿Cómo demostramos si está normalizada o si está normalizada eso? Coeficientes. Tenemos que... Y aquí es muy los importante. conjugados. No, aquí no se equivoca. Usted tiene que ver si está normalizada haciendo la suma de los cuadrados. Noten que esta suma de los cuadrados es suma siempre de términos positivos, no es suma de ningún término negativo, siempre va a ser términos positivos.
porque por definición, si estos son reales o son complejos, este número siempre, este producto siempre va a ser ¿qué cosa? Usted. Positivo. Entonces usted siempre tiene que sumar, no tiene que restar, siempre tiene que sumar. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Entonces, noten que es muy fácil equivocarse y eso lo hacen muy a menudo. Y por eso les reitero esto. Cuando usted tiene que el coeficiente aquí es I, ¿sí? ¿Cuál es el producto I asterisco I? 1. ¿Ah? I asterisco I, ¿cuánto es? 1. Es 1, siempre positivo, 1, no puede ser negativo. ¿Ya? Claro. Entonces, el I asterisco, ¿sí? Con el I siempre me va a dar 1, obviamente, porque el I asterisco es menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, noten, aquí tendría un 1. ¿Aquí qué tiene, por ejemplo, como coeficiente? Menos 1 por menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Pero el producto, ¿cuánto le va a dar? 1. 1 también. O sea, positivo. ¿Ya? Y a este de acá va a ser 1/4. 3/4. Entonces la suma, esta suma, para este caso, ¿cuánto será? La sumatoria AN asterisco AN. No se olviden de esto, ¿ah? Siempre son números positivos los que tenemos en esto. Siempre vamos a sumar. ¿Cuánto es esto entonces en este caso? 8, 9. Sería 1 más 1 9/4. más 1/4. 1/4. Entonces, ¿cuánto nos salió aquí? 9/4. 9/4. Entonces, si le sale este valor de 9/4, usted sabe que no está normalizado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cambiar los coeficientes para normalizar esta función. Entonces, uno lo que hace es precisamente utilizar esto, coger esto y dividir todo, estos coeficientes que nosotros tenemos, la dividimos para la raíz de ese número. ¿Cuánto es la raíz de ese número? 3 veces. 3 medios. Entonces todos los términos divididos para 3 medios. Es decir, aquí vamos a tener 3 medios me dijeron, ¿no es cierto? 2i sobre 3 pi 1 menos 2 sobre 3 pi 2. Y aquí tendríamos 2, como dice 2 se me va, me quedaría 3 y 3. A ver, veamos si es cierto. El asunto. O sea, no me tengo que hacer mucho nudo tampoco en encontrar cómo normalizar esto, ¿no? O sea, si esta es la suma de todos los coeficientes, lo único que hago es dividir para su raíz. Es la suma de todos los coeficientes al cuadrado. Entonces, cada coeficiente le divido para la raíz de esta suma total. Veamos si esto es. Ahí es 1/3. A ver, sí, 1/3. Entonces, veamos si es cierto esto ya. Entonces, ahora noten, esta va a ser mi función de onda normalizada. Esta va a ser la normalizada. La anterior no era normalizada, esta está normalizada. Veamos si es cierto. Entonces, ¿cuál es el cuadrado de este término inicial? 4 novenos. Sí, 4. Este de acá, 4 novenos. 4 novenos más 4 novenos. 8 novenos. 8 novenos. Más 1 noveno. 1 noveno. 9 novenos. 9 novenos. Normalizada. ¿De acuerdo? Esa es la forma como nosotros encontramos nuestra ecuación. Ahora, calcular el valor medio de la energía. Sí, no me voy a poner a calcular esa cosa. Como vemos, cuando tenemos superposición en funciones propias es mucho más fácil calcular. ¿Y dónde se le escribía el valor medio de la energía? No le escribí. ¿Cuánto era el valor medio de la energía? ¿Ah? Por ejemplo, en este caso. Sí, que le podemos luego generalizar a cualquiera, aunque estas son generalizaciones que podemos hacer, ¿no? O valor medio de la energía, como ustedes quieran. Ahí. Aquí está. Hacen escribir de nuevo. EN asterisco AN. Entonces, ¿cuál sería entonces en nuestro caso el valor medio de la energía? Entonces, noten, aquí tenemos los coeficientes multiplicados por el valor. Los coeficientes
coeficiente al cuadrado multiplicado por el valor medio. Entonces, en este caso, ¿cuál es? Me voy a poner inicialmente solo en símbolos. Entonces, el valor medio de la energía sería igual, diría yo, 4/9, ¿sí?, de la energía del nivel 1, verán que suma de cosas positivas, 4/9, aquí es donde generalmente se equivocan mucho, de la energía de 2 y más 1/9 de la energía de 3. Si quieren lo podrían dejar de esa manera, pero si les piden más, si con algunos problemas, ustedes dicen, bueno, en el caso del potencial, pozo de potencial infinito, Ln es nada más que h barra al cuadrado 2 sobre 2ml cuadrado multiplicado por p cuadrado x por n cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Si nosotros consideramos esto así, es que va a ser un valor numérico, ¿sí? Vamos a tener ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a tener? Entonces, noten esto lo podríamos escribir, por ejemplo, como 4/9 del factor, entre paréntesis, que le puse ahí. Aquí tendríamos, ¿cuánto es el 2? 4, ¿no es cierto? 4 por 4, 16/9 del mismo factor. Y el tercero sería ¿cuánto? 9, ¿no es cierto? 9 el mismo factor, que dividido para este 9, me queda el mismo factor. En otras palabras, lo que tenemos es el mismo factor, que sería el factor h barra cuadrado pi cuadrado sobre 2ml cuadrado, que multiplica a 4/9 más 20/9 más 9/9, 29/9, ¿no sé? Preguntas. Preguntas. Una pregunta, si tengo el valor medio de la energía y quiero hallar, por ejemplo, el momento lineal que tiene la partícula, perdón, el momento lineal medio de la partícula, podría hacerlo con energía media, ¿no? No. Hay que cambiar de base. Hay que cambiar de base y todo ese tipo de cosas. Solo en el caso de que la relación sea simple, nosotros podríamos, por ejemplo, manejar todos estos problemas, por ejemplo, de pozos, ¿sí? En donde se encuentra localizada la partícula es un potencial cero. Entonces la partícula en realidad tiene una libertad para moverse. Y en ese caso, por ejemplo, la relación es muy simple. Solo para esos casos la relación, como habíamos visto, 2m sobre h barra es k, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces usted tiene esta relación, ¿sí? Pero solo en esos problemas básicos que nosotros tenemos. Un problema un poquito más complicado, por ejemplo, como el oscilador armónico, ya no tenemos esta relación y ya no podríamos hacer eso. Tendríamos que desarrollar en un cambio de base. Pero, entonces, lo que quiero que quede claro, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es que ustedes deben estar seguros de que pueden sacar el valor propio de esa manera como lo hemos hecho, siempre y cuando mi estado cuántico esté escrito como una superposición de las funciones propias de la energía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no podría yo calcular la cantidad de movimiento de esta manera, porque en ese caso requeriría desarrollar en términos de las funciones propias de la cantidad de movimiento o de cualquier otro movimiento de la, ¿sí? Hay que tener cuidado. Profe, cuando está definido el estado, por ejemplo, del estado de este phi como la superposición de phi 1, phi 2 y phi 3, cuando yo haga las medidas me va a salir
con la probabilidad de los coeficientes de estos, pero no me pueden salir una energía, o sea, la energía, pero no me puede salir una energía 5, por ejemplo, o sea, de Φ5. Claro. Solo me puede salir la energía E1, E2 o E3, pero con esas probabilidades de... Eso es muy importante también. Podríamos hacer una pequeña discusión, ¿sí?, en base a eso. O sea, ¿qué es lo que representa, ¿no?, esta superposición que nosotros hemos puesto? Ya sea en términos generales, como la que tenemos acá arriba, ¿sí?, o ya sea en términos particulares, ¿sí?, como la que nosotros tenemos aquí. Estos coeficientes A vienen a ser una amplitud de probabilidad, ¿sí?, ya cuando están normalizados, ¿no?, de encontrar al sistema en un cierto estado propio asociado. Entonces, ese es el significado que se le da a los coeficientes, como una amplitud de probabilidad de encontrar al sistema en uno de los estados propios. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, nosotros tenemos que mi función de onda está de esta manera, ¿no? Entonces, noten, cada uno de estos números, ¿sí?, vienen a ser ¿qué cosa? Las amplitudes de probabilidad. En otras palabras, podemos decir, si usted eleva al cuadrado cada uno de esos números, le da una probabilidad de que el sistema, mi sistema descrito por esta función de onda, mi sistema esté en el estado, por ejemplo, 1. Entonces, si nos vamos a lo numérico aquí, ¿qué es lo que estaríamos mencionando en este caso? 1 y 2 Estaríamos mencionando que la probabilidad de que, teniendo un sistema mecánico cuántico en este estado, si hacemos una medida, ¿sí?, o una observación de cuál es el estado energético de ese sistema, voy a tener que la probabilidad de que ese sistema se encuentre en el estado 1 va a ser 4. 4 números. Eso desde el punto de vista probabilístico. ¿Eso qué quiere decir? Ya dándole una interpretación estadística. Quiere decir que usted, entre comillas, cogió 1000 o 1.000.000 de sistemas idénticos, hizo la medición o vio en qué estado se encontraban al hacer la observación y le salió diferentes valores. Los 4 novenos, que representan un porcentaje, ¿qué porcentaje representa? Como 350. Un 40% más o menos, ¿no es cierto? O un poquito más. ¿Sí? El 40 y tanto por ciento de veces de esas medidas experimentales le cayó en el 1. Bueno, por los números del ejemplo nada más, el 44% o el 40 y pico por ciento también le salió en E2. Y apenas unas cuantas medidas, sí, que serían los números, equivalente al 1 menos le salió. Esto visto también desde el valor medio de la energía, de lo que habíamos discutido antes, calza perfectamente. O sea, si usted hace 100 medidas, ¿sí?, en 100 sistemas idénticos que se encuentran en este estado, si usted hace 100 medidas de la energía en esos 100 sistemas idénticos, ¿qué es lo que le garantiza? La energía media. Que de las 100 medidas, ¿sí?, de las 100 medidas, el 40 y pico de medidas, 40 y pico de medidas de 100 le va a dar el valor de 1, ¿sí? El 40 y pico de medidas le va a dar el valor de 2 y el resto que sería, ¿cuántos son 90? 11,11 creo. Bueno, un 11% le va a dar ¿qué cosa? El valor de 3. Esa es exactamente la forma como interpretamos esta situación. Recuerden que sea cual sea el estado cuántico en el que se encuentra la partícula, si usted hace una medida de una magnitud dinámica, ¿sí?, usted va a encontrar ¿qué cosa? Un valor propio de la partícula, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que no conoce
la función escrita en función de funciones propias de algún operador dinámico, por ejemplo la cantidad de movimientos. ¿De acuerdo? No las conoce. Pero usted tiene 1000 problemas, hace al revés el experimento, digamos, entre comillas. Hace 1000 medidas, tiene 1000 sistemas idénticos en un mismo estado cuántico y comienza a hacer las medidas de la cantidad de movimientos. Entonces, tantos le dará con P sub 1, cuántos con P sub 2, cuántos con P sub 3 y todas esas cosas. Noten que en base a esas medidas y a sus porcentajes, siguiendo el teorema central del límite estadístico, usted podría fácilmente darse cuenta primero de cuáles son los coeficientes, ¿no es cierto? Sí, viendo el problema. ¿No? Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas interesantes, supóngase que nosotros tenemos esto, ¿sí? Que mi función de onda, ¿sí? Que mi función de onda fuese esta nada más. ¿Sí? ¿Ya? Que mi función de onda fuese esa. En ese caso, ¿qué es lo que estamos considerando? Estamos considerando que mi sistema se encuentra en qué estado? En el estado propio de energía que le hemos llamado oxídoso. Entonces, si usted coge 1000 sistemas idénticos en este estado y hace la medida de la energía, ¿qué es lo que le va a dar? E2. Siempre le va a dar E2. E2, al 100%. ¿Qué quiere decir al 100%? Que en este caso usted va a tener una dispersión igual a 0, que le habíamos hablado ayer, la dispersión. Solo va a tener una medida y esa medida siempre va a ser E2. Bien. Cosas interesantes nada más en términos generales que podemos analizar y que necesitamos introducir una cosa más. Bien, tal vez alcance, no importa. Pero noten, esto es una de las cosas, cualquiera que sea su sistema, y ahora sí me puedo generalizar con sistemas sin escribir ni la ecuación de Schrödinger ni sus funciones de onda. Yo lo que sí sé es que cuando resuelva, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, en este caso, asociado a mi sistema, este sistema va a tener una estructura de límites. ¿Sí? Las funciones propias y sus valores correspondientes propios de energía, sino que yo cojo los valores propios de la energía y les ordeno desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Entonces a este le llamo estado base, ¿sí? Y a todos estos les llamo estados excitados. Bien, como una primera aproximación, que esto lo vamos a ver en detalle en el curso y ustedes se van a asustar mucho después de todas las restricciones y cosas que hay, pero así sin restricción alguna ni nada por el estilo. Una de las cosas iniciales que a nosotros nos interesa son, por ejemplo, el salto cuántico que realiza el estado desde un nivel a otro nivel. O sea, mi sistema puede realizar saltos cuánticos dependiendo de varios factores. Entonces, si el sistema se encuentra, por ejemplo, en un estado superpuesto, eso querría decir que se encuentra en un estado superpuesto y no sabemos en qué estado se encuentra. Y cuando hacemos una medida, ¿qué es lo que nos va a dar? O sea, dependiendo de la amplitud de probabilidad que son esos A, ¿sí? ¿De acuerdo? Usted puede encontrarle en cualquiera de los estados, ¿sí? Que forman esa superposición. Pero en muchos casos, ¿sí? Supóngase que nosotros ahora conozcamos, ¿sí? De que se encuentra, por ejemplo, mi sistema en el estado base, generalmente. ¿Sí? La naturaleza siempre trata de llevarlos a los sistemas, así sean mecánicos cuánticos, a su estado base. ¿Sí? Sin embargo, noten que uno podría hablar de una transición de este estado base al estado excitado, y eso implicaría excitar al sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? O a cualquiera de los estados excitados. Usted podría hacer una transición desde el estado base al primer estado excitado, o al tercer estado excitado, o al segundo estado excitado. Pero esa transición, ¿qué es lo que requiere?
requiere una inyección de energía, ¿no es cierto? Una inyección de energía. Usted tiene que meter o perturbarle de alguna manera al sistema para que haya esas transiciones. ¿Sí? O también podría ser ¿qué cosa? Que mi estado inicialmente se encuentre en uno de los estados excitados, ¿sí? Y de pronto haga transiciones a los otros estados, ¿sí? De menor energía. Entonces, esas serían, por ejemplo, desexcitaciones, ¿no es cierto? Las unas les llamamos excitaciones, las otras les llamamos desexcitaciones. Y los mecanismos de excitación y desexcitación son generales, ¿sí? Sin embargo, nosotros siempre nos referimos a un tipo de desexcitaciones principalmente, ¿sí? Y ese tipo de desexcitaciones son aquellas que cuando se desexcita de un estado cuántico a otro, un cierto sistema mecánico cuántico emite luz, ¿sí? Emite luz. Entonces a esta les llamamos desexcitación por emisión de luz. ¿Ya? No hemos cambiado nada, simplemente estamos detallando más eso, ¿sí? Y asimismo podríamos las absorciones, estos actos desde estados de menor energía a mayor energía le podemos llamar absorciones, y también podríamos, por ejemplo, estudiar absorciones ya sea por colisiones o por precisamente incidencia de luz también, o sea, eso lo vamos a ver, que he hecho. Pero en este caso lo que me interesa son más las desexcitaciones, ¿sí? Pero los dos procesos son interesantes. Bien. El problema mecánico cuántico radica en que estos procesos uno parecería que son espontáneos y en realidad en muchas ocasiones la naturaleza me muestra que son espontáneos. El sistema no se mantiene, ¿sí?, en un estado excitado, sino que espontáneamente decae a un estado de menor energía. Noten, eso no tenemos cómo explicarles en mecánica cuántica. Ya nos hace súper difícil. Porque todos estos estados, si ustedes se acuerdan, que son las soluciones propias, son estados estacionarios. Y si el sistema se encuentra en un estado estacionario, debería permanecer ahí. Sin embargo, no es así como se comporta la naturaleza, sino que hay una emisión espontánea desde los estados de mayor energía a menor energía. Bueno, sin profundizar en el problema que les acabo de decir, que es un problema realmente grande, ¿sí? Lo que sí nos interesa es que una vez que nosotros tengamos una estructura, podríamos hacer este tipo de transición, ¿no? Y por ejemplo, en el caso, ya sea en el caso de absorción o en el caso de emisión, ¿sí?, nosotros podemos más o menos nada más establecer cuál es la energía del fotón emitido, ¿no es cierto? ¿Sí? O, por ejemplo, en ese caso, si nosotros enumeramos los niveles energéticos aquí, por decir algo, aquí le ponemos E1, E2, E3 y E4, ¿sí?, podríamos mencionar que cuando se da el salto cuántico del estado del sistema, del estado E4 del sistema al estado E3, la energía del fotón emitido sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería esta energía del fotón emitido? E4 menos E3, ¿no? Esto es aproximado dependiendo de la naturaleza de mi sistema, ¿sí?, pero es bueno. Por ejemplo, a nivel atómico es bastante preciso, aunque hay que hacer de índole cinemático. Pero noten que siempre podríamos considerar, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos unas múltiples desexcitaciones de mi sistema, todas estas líneas que se emiten, ¿sí?, me van a generar un conjunto de luces, ¿no es cierto?, o de fotones de emisión con sus respectivas salidas, y lo que vamos a obtener en un global sería ¿qué cosa? Un espectro de emisión, ¿no es cierto? Y el espectro de emisión estaría formado por todos esos fotones salientes. ¿Ya? Esta es una parte de las cosas. Luego veremos que no es tan simple estas cosas,
no solo desde el punto de vista fundamental, como les acabo de mencionar, sino que no se dan todas las transiciones como quieran en estos sistemas, ¿no? Sino que hay unas reglas de selección que inhiben transiciones entre algunos niveles y permiten las transiciones entre otros niveles. Asimismo, noten, ustedes podrían hablar del proceso de absorción. En este caso usted tiene que inyectar energía, y si inyecta energía, entonces, por ejemplo, si inyectamos un fotón, para que se dé esta primera transición, el fotón al menos debe tener ¿qué cosa? ¿Qué energía? La energía H2 menos E2 menos E1, ¿no es cierto? Para al menos hacer esta transición y ese tipo de cosas. Como les digo, eso hay que tomarlo con calma, pero podemos hablar de transiciones inicialmente sin mucho susto. Después la tenemos que ir refinando. Bien, entonces, ¿sí? Como les había mencionado, el asunto de que todos estos estados, desde el punto de vista mecánico cuántico que acabamos de desarrollar, son estados estacionarios, no me justifican estas transiciones. ¿Sí? No me justifican en absoluto. Ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? Pero esas transiciones se dan y de alguna manera tengo que manejarlos. Entonces, para precisamente hablar de estas transiciones, de estas posibles transiciones, nos toca introducir un formalismo chiquito adicional dentro de la teoría que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y ese formalismo es lo que se le llama la teoría de perturbaciones, ¿sí? Dependiente del tiempo para el caso de estas transiciones que nosotros estamos estudiando, pero quisiéramos estudiar otra cosita. No estas transiciones precisamente, que son las dependientes del tiempo, que vamos a estudiar, sino que quisiéramos, entre comillas, ¿sí?, analizar, ¿sí?, una posible estructura interna de mis niveles energéticos de mi sistema. ¿Sí? ¿Cómo les explico eso? Bien, esta es una que no vamos a estudiar en este bimestre, sino tal vez, bueno, sí creo que empezamos en este bimestre, bueno, tal vez sí, tal vez no. Sí, pero es fundamental en uno de estos procesos, para los procesos de absorción y difusión y emisión. Lo que me interesa ahora es, noten, que nosotros, por ejemplo, usted tiene un sistema y usted resuelve la ecuación de Schrödinger de sistema, ¿de acuerdo? Y encuentras una estructura de niveles, ¿sí? Noten que muchas veces, dependiendo de el problema, usted plantea su problema, ¿sí?, a través de la ecuación de Schrödinger de la manera más simple, ¿sí? Usted le cogió y le vio su problema y la tomó, obviamente, como debe empezar, resolviendo el sistema de una manera más simple, ¿sí? Es como, por ejemplo, el análogo al tiro parabólico, para darles un ejemplo básico, ¿sí? Entonces usted dice, a ver, resolvamos el problema de una partícula disparada a una cierta velocidad y con un cierto ángulo en la Tierra, ¿no es cierto? Tiro parabólico, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, 2 patadas, ¿sí?, 5 minutos, resuelve la ecuación, saca la equidad de ecuaciones. Pero esa es la primera aproximación de su problema, ¿no es cierto? Entonces le dice el profesor, haga una mejora a su modelo. Entonces, ¿usted qué haría? Incluir la resistencia del viento. Usted podría decir, voy a considerar la resistencia del aire, ¿no es cierto? Y voy a poner un término de resistencia de aire que depende de la velocidad de la bala y lo que sea. No digo, ahí está, ¿no es cierto? Y es un efecto real que existe. Pero usted tiene que introducir esa corrección. Entonces, así mismo, nosotros vamos a tener un inicio, nuestro sistema atómico, ¿sí?, que me va a dar una estructura general de niveles. Pero va a haber otro tipo de correcciones que tenemos que hacer acá, que son bien chiquitas, y que me va a cambiar de alguna manera esta estructura de niveles, tal vez mostrándome más niveles muy cercanos acá, pero me va a cambiar su estructura. ¿Ya? Lo estamos
¿sí? Detallando más al sistema y estudiando de mejor manera. Entonces, estos cambios de estructura que son pequeños son los que nosotros tenemos que estudiar. Y para hacer estos cambios de estructura lo que tenemos que hacer es un estudio muy básico que se le llama teoría de perturbación independiente del tiempo. Entonces, noten, es como el ejemplo que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, introducimos ¿qué cosa? Un factor más, ¿no es cierto?, para mejorar nuestro modelo. Y ese factor más es pequeño, ¿sí?, y por eso lo llamamos perturbación. Y no solo eso, sino que, supóngase, ¿sí?, si usted en vez de considerar la resistencia del aire, diría, no, yo quiero considerar también la velocidad del viento en el movimiento del proyectil. Y ahí, ¿qué es lo que haría? Esa perturbación que usted está introduciendo es el aire, pero ahora en movimiento, que va a depender del tiempo. Tendría que usted analizar una teoría perturbativa independiente del tiempo.